En el caso de los trastornos del espectro autista, se define un conflicto central, un conflicto en el que ese trauma que supera, ¿no? Lo que decimos de cuando no puedo hablar así por una cosa mínima, no. Aquí estamos hablando de un trauma en el que, en primer lugar, hay pánico total. Este no es miedo, es pánico total en el territorio, en mi territorio vital. Entiéndase mi cuerpo o entiéndase las cosas fundamentales que considero yo como mi territorio. Pánico total y simultáneamente, porque esto es en un mismo evento, hay un conflicto de enojo monumental. Podríamos llamarlo cólera, podríamos llamarlo rabia, que ocurre de manera simultánea al pánico en el territorio vital. No solo es susto, no solo es miedo, no solo es enojo, es pánico y rabia por algo que ocurre en el territorio vital. Ese va a ser, digamos, el evento que vamos a buscar. Ese es digamos, pues desde luego el programante de respuestas que se ha estudiado y se ha encontrado, que muchas veces ocurren, Sergio Auditorio, en la cuarta generación, en la tercera generación, o sea, algo ocurrió con el bisabuelo, generación uno, después vino el abuelo, después la madre o el padre y después el hijo o la hija. Cuarta o tercera generación, abuelo, bisabuelo. Lo cierto, sin embargo, Sergio Auditorio, es que normalmente los casos de autismo con los que me encuentro, desde luego ocurrió algo allá hace tiempo, queremos entender la intensidad, pero en muchas ocasiones, Sergio Auditorio, el problema lo reconocen los padres. Y por cierto, no solo la madre, ¿no? Se suele decir mucho en términos de descodificación biológica que los problemas que tiene un niño hasta eso de sus 7 años suelen ser proyecciones de conflictos emocionales que tiene la madre o incluso vivencias que ella tuvo durante el embarazo, lo cual en definitiva es cierto. Pero lo que quiero decir con esto, Sergio, es que me parece fundamental la observación que hace que podamos tener una vista y una perspectiva más amplia, porque no he conocido una sola pareja en la que ambos padres, más que culpa, porque no me parece que jamás sería un término apropiado, no tengan responsabilidad en esto. Si hay un pequeño, una pequeña, en un entorno familiar, en lugar de decir, el estudio genético dice que eres tú. O yo ya hablé con mi mamá y dice que ni lo piense, que en mi historia familiar no hay esos problemas. Eso es de él o es de ella. Hay que entender que el asunto une al núcleo, sea que esté separado o sea que esté unido, pero lo une en una responsabilidad conjunta en la que ambos padres van a tener algo con lo que participar amorosamente, porque este desafío que viene a entregar un chico, una chica, que llama desde luego al amor incondicional, marca comportamientos que en los primeros que se reporta es en los padres, debido a traumas que cada uno de ellos pudieron haber tenido, y no tiene por qué haber sido un trauma monumental. Desde luego, seguro en la historia familiar eso existe. Con lo cual empiezo a detallar de manera más precisa los conflictos que hay para abrir paso a nuestro ejemplo de este podcast. Bueno, entonces ya habíamos dicho que el primer conflicto es pánico en el territorio y que aquí hay muchísimo enojo, ¿no es cierto, Sergio? Ujú. Fíjate que dentro de los motivos más importantes que se han observado y que yo de hecho me encuentro en consulta, sí, sin duda, si tú te planteas pánico en el territorio y enojo como de tipo cólera por algo que ocurrió en el territorio, supongo que será muy fácil entonces entender por qué en muchos casos autismo tiene como un evento programante los incestos familiares.
los abusos físicos que hace, digamos, uno de los padres de algún pequeño. Por cierto, sean padres biológicos o padres adoptivos. Ese suele ser uno de los temas que con más frecuencia buscamos entender, porque seguramente algo como con esa magnitud programa lo que después aparece años más tarde en otras generaciones. También hay otro problema frecuente que se observa en el caso de autismo y es el caso de familias de exiliados, Sergio. Ok. Por misma razón, porque un exiliado verdaderamente, vivió un ataque y posiblemente lo enfrentó con pánico, rabia, cólera en su territorio vital. Es más, puede haber vivido eso no solo en el lugar del que viene, sino llegando a un territorio como extraño. Hay otro tema profundamente vinculado con los conflictos de autismo que tiene que ver con la perfección. En muchas ocasiones, digo que no solo es el chico o la chica, sino los propios padres, vivimos permanentemente aferrados a hacer las cosas correctas y de manera precisa, exacta. De tal manera que si las cosas no son exactas, precisas, perfectas, entonces mejor volvemos a verificar una y otra vez para no caer en el error que podría ser como un tema percibido de vida o muerte, razón por la cual habría que buscar en esa historia ancestral qué pudo haber sucedido. ¿A quién, por ejemplo, lo fusilaron por hablar? Oye, Sergio, porque estamos hablando de historias contemporáneas, de personas que el bisabuelo, por ejemplo, murió en la revolución. Es que es verdad, estas cosas ocurren con enorme frecuencia. O alguien que lo contrario, murió por no decir la verdad. Entonces, hay una impronta en relación a la perfección que de alguna manera contagia al niño, transmite la idea de aquí podría haber peligro al hablar, razón por la cual yo no voy a hablar hasta que encuentre las palabras precisas para transmitir lo que quiero decir con mis palabras y que no ocurran consecuencias que lamentar. Y no sabes cómo le agradezco al hombre con el conflicto síndrome de Asperger, cuando él me lo explicaba y me decía, mira, cuando viene mi mujer y me hace una pregunta, ella se enoja porque no le respondo, pero simplemente es que estoy pensando las palabras y puede ser que me tarde unas horas en responder. Y luego ella me decía, no, olvídalo, no son unas horas, son varios días. Eh, es decir, que en el interior de aquel que siente que no puede hablar, está este deseo de no equivocarse en el discurso y por lo tanto abstenerse de hablar hasta que no tenga el discurso perfecto. ¿Cómo ves esto? No, pues me deja completamente pensando, ¿no? Ahora sí me quedé como este caso, ¡Te quedaste encontrando, mudo! encontrar las palabras adecuadas para expresar que hace mucho sentido, ¿no? Sin Y embargo, nos pasa a todos, por cierto. O sea, ¿quién no tuvo una ocasión en la que se quedó callado porque sentía que no tenía las palabras correctas y mejor le dio vueltas y le dio vueltas? ¿Estás de acuerdo? sí, no, sin embargo, eso te saca mucho de onda cuando de repente alguien o tu interlocutor regresa un tiempo después a contestarte el diálogo que tuviste con esa persona hace algunos días y dices, bueno, Sí. ¿qué sucedió? Eso es. Se prefiere guardar mutismo que tener que rendir cuentas en muchas ocasiones. El problema es cuando luego viene el regreso tuyo o de otros, porque a lo mejor lo aguantas, no lo dices y viene otra y entonces ya explotas. ¿No? En todo caso, Sergio, esta conducta, hay quienes dicen que está buscando resolver, porque si yo entiendo la conducta, qué es lo que está
tratando de resolver, puedo entender la verdadera naturaleza del conflicto. De alguna manera estoy huyendo de una situación que podría ser dolorosa, que lo fue o que puede seguirlo siendo. De otra forma, también rechazo enfrentarme con una realidad o como un mundo exterior, porque como ya hemos explicado, tengo un exceso en términos de sensibilidad, tengo una hipersensibilidad y deseo de alguna manera protegerme para no ser maltratado. Y pues ya por último, siempre en el autismo decimos que, ya lo había explicado, pero me parece importante agregarlo en este resumen, hay silencios que se han mantenido de generación en generación, o digamos los famosos secretos familiares. En esta casa nadie habla del tío Ciro Peraloca, por ejemplo. Ah, no, del abuelo no se dice nada. Oye, al parecer el padre de esta chiquita murió cuando nació, pero nadie ha explicado más y resulta que a lo mejor el padre de la chiquita tenía otra mujer que estaba embarazada al mismo tiempo que la mamá de la niña. O sea, los grandes secretos familiares, todo el mundo sabe que ahí hay algo, pero nadie habla de eso. Posiblemente todos intuyamos, medio sabemos, se dijo algo, pero hay un mutismo familiar absoluto. Estas serían, Sergio, a nivel general, las características principales que en el orden de lo psicológico y de lo emocional se observa asociado con el trastorno del espectro autista. Perfecto, Maru. Ahora, siguiendo la misma dinámica, Sí. ¿podemos hablar de algunos ejemplos? No, por supuesto. Y sabes, me parece que con el ejemplo, cualquier posible duda que hubiese quedado en términos de lo que hemos explicado conceptualmente se aclara, pero me mantengo alerta a cualquier necesidad de clarificación. Pues ese es el caso, Sergio, auditorio de una familia donde no uno, sino los dos hijos tienen problemas en algún nivel detectados, diagnosticados así del trastorno del espectro autista. La madre tiene una alta, digamos, inclinación a todo lo que tiene que ver con el trabajo personal, con el desarrollo interior, con el trabajo de conciencia que nos permite elevarnos por encima de las circunstancias para poder elevar el pensamiento y el sentimiento y reconsiderar lo que estamos viviendo. Sirva decir además que desde la perspectiva en la que yo me especializo, la psicología transpersonal, Sergio, auditorio, hay dos niveles de conciencia. Uno que nos permite comprender que siempre lo que ocurre en el otro es un reflejo de aspectos propios, que por lo tanto, si yo veo afuera, de alguna manera tiene que estar mostrándome aspectos que yo no había reconocido como míos. Y por otro lado, otro segundo nivel de conciencia en el que reconocemos que todo lo que ocurre afuera, siempre, 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 Sergio, es como si fuera una parte mía, razón por la cual desde la psicología transpersonal, en aras de buscar la plenitud de una vivencia satisfactoria, buscamos tomar conciencia, darnos cuenta de cómo lo que está ocurriendo con otros tiene que ver con algo de nosotros, bajo la premisa que si yo reconozco en este reflejo aspectos propios y los trabajo y los evoluciono, los trasciendo, necesariamente como el exterior es un reflejo propio, si yo cambio, lo que me rodea tiene que transformarse. Y a ciencia cierta, jamás he visto un solo caso de alguien que haciendo cambios interiores no provoque movimiento exterior. Bueno, pues este es el caso de esta mujer, en realidad con un tremendo sentido de responsabilidad personal y amorosa por su situación, quien empieza a revisar conmigo su historia, como ya hemos explicado, los conflictos que potencialmente podrían estar aquí incluidos. Una de las preguntas más importantes en nuestra exploración de arqueología emocional es, ¿a partir de cuándo comunicarse fue un peligro? No en la historia de los pequeños, con quienes no podemos ahora hablar, sino en la historia de la propia madre, ¿me explico?
Es decir, que en el abordaje estamos entendiendo la historia de los padres. Desde luego ellos sabrán cosas que que pasaron, por ejemplo, en el embarazo del hijo, ¿no? Pero siempre deseamos empezar antes de la historia de los hijos por entender lo que ocurre en la historia de los padres. Y esta es, digamos, el hallazgo más importante de este trabajo que estoy segura que a ti y al auditorio le podrá impactar de manera así realmente interesante. ¿Quién es el primero o la primera que le impide hablar? ¿Qué memorias vienen hacia ella? ¿Y sabes lo que recuerda, Sergio? Recuerda ese momento en el que ella, siendo una pequeña de kinder de 4 o 5 años, su mamá tiene unas segundas nupcias con un padrastro que vive con ellos y que se queda a cuidarla mientras mamá va a llevar a otro hermano al kinder. Padrastro que le pide a la pequeña de 4 o 5 años acariciarlo y comenzar un intercambio sexual que, si bien la pequeña no entiende, no le gusta para nada. El evento no solo es de impacto por la naturaleza de algo que escapa a la comprensión, pero genera mucho miedo y mucho enojo. No solo es que ocurra esto, es decir, ya el solo evento de estar involucrado en estas dinámicas que no le gustan ni a ella ni a su cuerpo, en las que no se siente segura, sino realmente atacada, pánico en el territorio y cólera, incrementa intensidad porque él la amenaza. Él le dice que si le comunica a su madre esto, él va a decir que ella es la que empieza siempre. Que podría parecer un argumento absurdo a los ojos de un adulto, pero no a la vista de un pequeño. En el proceso de arqueología emocional que realiza esta mujer de manera excepcional, encuentra otro momento clave donde, saturada de esta vivencia, comienza a expresar su verdad. Resulta que compran una recámara, van a pintar las paredes de su cuarto y mientras todo aquello queda acondicionado, pues deciden que se van a ir, adivina, a la recámara de mamá y el padrastro a dormir. Una temporada, una mañana salen con mamá a comprar cigarros y su hermana, quien por supuesto había pasado por las mismas experiencias repetitivamente con el padrastro, cansada y habiendo llegado al punto de no más tolerancia a esto, se anima a abrir la boca y a decir: mamá, yo no soporto estar con ustedes durmiendo porque el padrastro me toca la colita. Escuchando la naturaleza de lo que está ocurriendo, toma valor la pequeña y le dice a su mamá que ella también ha pasado por eso. Su mamá, aparentemente impactada, como si no supiese nada de esto, regresa a casa y le dice al padrastro: por favor, no, o sea, tú no les hagas nada a las niñas, por favor, no las toques. Que si bien tiene el impacto de ya no vuelve a pasar, eh, en la apreciación de esta mujer ahora, la pequeña de los 4 o 5 años, Sergio, no es suficiente para reparar el Sí, claro. daño. Toda vez que encima viene un segundo marcaje a la imposibilidad de hablar. Para quienes ya nos sentíamos sorprendidos por el nivel o la intensidad de lo que he referido, el segundo marcaje nos viene a impactar, nada más escucharlo un poco más a todos, cuando la madre le dice a la chica que, dado que son una familia y los problemas se viven al interior de la familia, ella no tiene permitido hablar con nadie, por supuesto, mucho menos con la abuela, de esto. Y la prohibición no se queda allí, sino que lleva de por medio una fuerte amenaza. ¿Te acuerdas que habían ido por cigarros? Ujú. Bueno, si la chica osa abrir la boca y denunciar,
ella le va a quemar la boca con un cigarro. Estoy segura que en cuanto escuchamos esto, Sergio, comprendemos la magnitud, la intensidad, por lo menos de lejos, podemos ser empáticos con lo que está viviendo aquel que siente que no se puede expresar, o peor aún, después de sentir ante la amenaza que no se podía expresar, abre la boca y ¿qué crees? ¿Le va peor? ¿Le va mucho peor? Y estoy segura, Sergio, que con este ejemplo puedo ilustrar el tipo de cosas que hay atrás y te fijas, este es el caso de la mamá, ni siquiera es de la bisabuela o de la tatarabuela o decía yo que de la línea 3 o 4 hacia arriba. Esta es la propia vivencia de la madre, que por consecuencia lógica, como podríamos entender o incluso anticipar, a raíz del cayón, doblemente, triplemente reforzado, reforzado a la N, obviamente en el resto de sus interacciones va a empezar a manifestar un patrón que recuerda su pequeño y su pequeña. ¿Para qué hablar? Si a veces es más problema hablar que no hacerlo. Claro. En todo caso, Sergio, vamos sumarizando para poder entregar al auditorio el conjunto, me parece sintético, más importante que me parece que a raíz de las observaciones en consulta podría yo entregar sobre las dicotomías, como esta especie de modelo en el que o hago esto en un extremo o me voy al otro, que en términos psicológicos y emocionales he encontrado que hay en casos de autismo desde el aporte de los padres. Y pues insisto en ello porque para muchos es la posibilidad o el abordaje que se permite hacer, desde el cual muchas cosas pueden cambiar, Sergio Auditorio, en la propia dinámica de interacción entre los dos padres, de los padres con los niños, y por lo tanto para suavizar, armonizar el clima de conflicto que si bien generaciones atrás se vivió, de alguna manera provoca esta hipersensibilidad en el pequeño, pero ¿qué crees también en los papás? Este deseo de no hablar en el pequeño, pero también en los papás. En este sentido, tengo para nosotros hoy 4 dicotomías, Sergio. La dicotomía de o no hablo o confronto. ¿Quién no estuvo en el punto de siento que no puedo hablar para después explotar como una olla de presión y concluir otra vez que mejor no hablo? O sea, son extremos entre los que no es que solo a lo mejor mamá es muy parlanchina, muy confrontativa y papá tiende a callarse, sino que cada uno transita, habita estos dos territorios, en el que mega confronto, en el que eventualmente pues guardo un silencio sepulcral, como dice Sergio, me protejo en un ostracismo, porque parece que hablar no funciona. Tenemos también esta otra, porque hablábamos, sabes, de cómo la chiquita se somete ante una regla extrema. Si hablas, te quemo la boca. Regla que parece que ya a los ojos de un adulto no podría tener ningún sentido de justicia, pero que luego marca una tendencia en alguno de los padres, por ejemplo, a la obediencia perfecta, exacta de reglas, ¿no? Me comentaba esta mujer, en algunos países tú ves la velocidad mínima en el auto son 60, ¿no? Por ejemplo, 70, pero parece que, digo, la máxima. Para otras personas parece que es como la velocidad mínima y entonces tú vas a 60 siguiendo las reglas y todo el mundo te pasa, ¿no? Y cómo paradójicamente, sabes, en el caso de su pareja, él se desenvuelve en el caso extremo, las reglas están para romperse. ¿Y por qué pasa que vivimos o a título personal o con la pareja esta dicotomía, sino para migrar a un punto medio? Porque fíjate cómo es interesante.
Por ejemplo, ella que o no habla o de repente aparentemente confronta muy duro, parece que lastima al marido cuando le dice cosas, porque le dice, oye, otra vez ya te pusiste medio difícil, medio ruda, ¿no? Es decir, que él tiene una hipersensibilidad a las palabras, a la crítica, seguramente porque alguien en su familia, por ejemplo, solía criticar exageradamente o no validarlo. Le pregunto y me dice a ella, ah, claro, su mamá. Su mamá todo el tiempo opina lo que está mal hacerse. Y si bien esta es una dinámica tradicional en muchos casos de él o de ella, lo que empieza a ser no tan tradicional es la combinación de factores, ¿te fijas? Él es sensible a la crítica, pero ella es sensible a romper reglas. Y él, por el otro lado, está rompiendo todo el tiempo reglas, ¿no? Es de las personas que vienen a explicarse y a explicarle al mundo que hay reglas que están llamadas a romperse. Pero, ¿cómo se estresa la dinámica familiar cuando él provoca el rompimiento de reglas? Ella entra en tensión dice palabras que posiblemente él sienta de manera hiriente y entonces, lejos de que el círculo se resuelva, se intensifica el conflicto y mejor ya no hablamos, porque algunos además, así como está la dicotomía de hablar o callar, pues de confrontar en extremo, de callar, a otros más viven en el mundo de conflictuarse todo el tiempo o de guardar la paz, aparentemente afuera, aunque interiormente haya un gran conflicto. Y por último, otra dicotomía que suelo ver con frecuencia, ¿no? La exactitud, decía, el extremo apego a reglas que a lo mejor no hacen sentido y el querer romperlas. Pero Sergio, lo que puede pasar cuando conectas todas estas cosas, porque hemos estudiado en el caso de la pequeña que ella sufrió un peligro ante el cual, aparentemente, de acuerdo con lo que hemos aquí entendido, sintió como si no pudiera hablar. Es decir, es como si hubiera cerrado los ojos ante el peligro. Y cuando nuevamente la viene a confrontar con el peligro ligero, el marido, de que le pisa la velocidad más allá del límite establecido o permitido, ella entra en la confrontación de nuevamente un peligro, pero mejor no hablo porque aquí puede haber conflicto, y eso se puede extender a muchas áreas de su vida en las que, sin embargo, el patrón esté llamando a aquella calibre distinto, porque a lo mejor el esposo dice, oye, pues nos subimos todos, sabes, nos tiramos, ahora de todas estas cuerdas y cosas de, pues de adrenalina pura, pero ella dice, no, como que nos tiramos todos de una cuerda, a lo mejor mi hijo el pequeño que tiene autismo con más intensidad sufre allí, digamos, un ataque intenso y una desestabilización y yo no quiero hacerlo, pero el marido le impulsa y eventualmente bajo el patrón de mejor chitón se expone innecesariamente al riesgo un pequeño. Y no sé si con esto me explico de cómo se han ido una cosa con otra, con otra, con otra. Siento que debo hablar, pero ya me dijeron que no puedo. Si hablo y me estreso, mi marido también se estresa, mejor me callo, pero él me expone al riesgo. Híjole, sí quiero hablar. Otra vez mejor digo no, aquí que viva la paz, que reine la paz. Él me expone, yo digo que no, pero otra vez me vuelvo a incorporar en un ciclo y en un patrón que refuerza, digo hoy, la técnica chitón. Sí, no, y migras de un extremo al otro, o sea, Exactamente. sí, no, completamente entendible.